Por favor, saber. Dice el versículo 9 de 1 de San Juan 4, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo ¿en qué? En propiciación por nuestros pecados. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nosotros los creyentes reconocemos que es tu palabra, lo único que está autorizado por ti para que sea proclamada, para que sea enseñada y a través de ella todo ser humano tenga la oportunidad de oírla y recibirla. Y cuando así sucede, tú haces maravillas en esa persona. Gracias por tu Espíritu Santo, es nuestro pastor, es nuestro maestro, y gracias por Cristo Jesús, que es el que está en medio de ti y de nosotros, y por Él recibimos toda gracia y toda verdad. Te damos gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, esta es la serie de la iglesia, es el tema número 3, y el tema de esta noche se llama la propiciación. La propiciación. Escucha esta verdad, la grandeza del amor de Dios se manifestó no solo en que Dios envió a su Hijo al mundo, sino que lo envió como propiciación por nuestros pecados. Solo repito una vez más, la grandeza del amor de Dios se manifestó no solo en que Dios envió a su Hijo al mundo, sino que lo envió como propiciación por nuestros pecados. Antes de entrar de lleno al tema, quiero decirle algo muy importante. En el Antiguo Testamento, a través de los sacerdotes se ofrecía un sacrificio a través de un macho cabrío. Pero este macho cabrío únicamente cubría los pecados, no los quitaba. Y por eso esto se tenía que hacer cada año. Si va conmigo al libro de Levítico, en el capítulo 16, ahí el Señor nos muestra cómo era este evento. Era un evento prácticamente religioso, pero el Señor así lo ordenó por medio de Moisés. Dice ahí en Levítico capítulo 16, versos 5 al 16, si ya lo tiene, hágamelo saber por favor. Ok, dice Levítico 16, 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará ¿qué? 2 machos cabríos. ¿Por qué cree usted que machos cabríos? ¿Por qué no un becerrito? ¿Por qué no un pescadito? ¿Por qué cree que machos cabríos? Porque se dice que este animal, su aroma es muy fuerte, es muy desagradable. Entonces, este animal es el animal que más, un aroma más desagradable manifiesta. Entonces se dice que eran machos cabríos porque el pecado así es desagradable, no sé si me explico. Uno de los hermanos que está con nosotros ahí en Ocotlán sirviendo, me dijo hace unos días que no sé quién le llevó queso de cabra. Dice, no, guácala, no lo podía ni comer, porque el sabor es horrible, el queso de cabra. Y decía mi esposa, yo como solo lo veo por tele, pensaba que era rico. No, le dije, es horrible, yo lo he probado. Bueno, por eso tenían que ser machos cabríos, por el aroma desagradable de estos animales. Continúo leyendo el verso 5, dice, para expiación. ¿Qué es expiación? Sacrificio para cubrir culpas. ¿Qué es expiación? Sacrificio para cubrir culpas. Y dice un carnero para holocausto. ¿Qué quiere decir holocausto? Para quemarlo. Eso quiere decir holocausto, para quemarlo. Sigo leyendo, dice en el versículo 6. Y hará traer a Aarón. ¿Por qué Aarón? Porque él era el sumo sacerdote aquí. El becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa, porque aquí el sacerdote, antes de ofrecer por el pueblo, tenía que ofrecer un animal por él y por su familia. Dice del versículo 7, después tomará ¿qué? Los 2 machos cabríos. ¿Y qué va a pasar? Los va a presentar delante de Jehová, a los 2 animalitos vivos, a la puerta del tabernáculo de reunión. Sígame con mucha cuidado del verso 8 al 10. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Le explico, por Jehová era el animal que se iba a sacrificar, por Azazel era el chivo de partida.
¿Me expliqué? Azazel quiere decir chivo de partida, por si usted no sabía. Entonces, le continúo. Dice en el verso 9, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, porque ese se iba a morir, se iba a quemar, y lo ofrecerá en expiación. Dice el verso 10, mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel o el chivo expiatorio, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Dice el verso 11, y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Versículo 12, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. ¿Qué dice el verso 14? Tomará luego de la sangre del becerro, este era de Aarón, y lo rociará con su dedo, ¿hacia dónde? Hacia el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Es la tapa que cubría el arca. Es la tapa que cubría el arca, ese era el propiciatorio. Acuérdense que aquí todo estaba el arca del Señor como algo que instituyó el Señor, donde estaba la presencia de Él cuando las cosas se hacían correctamente. Repito, el versículo 14, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al oriente, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. ¿Qué dice el versículo 15? Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá ¿dónde? Otra vez, sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Qué dice el 16? Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también, ¿qué dice? El tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Qué dice el versículo 15? Que la sangre del macho cabrío lo tenía que esparcir Aarón sobre el propiciatorio, es decir, sobre la tapa o cubierta del arca sagrada. Escuche bien esto. Aunque este acto era prescrito y honrado por Dios, no tenía poder para quitar o pagar la deuda por un solo pecado. Repito lo que dije anteriormente. Aarón, según el verso 16, tenía que, con la sangre del macho cabrío que había degollado, esparcir esa sangre sobre el propiciatorio o sobre la tapa o cubierta del arca sagrada. Aunque este acto era prescrito, es decir, ordenado y honrado por Dios, este acto no tenía poder para quitar o pagar la deuda por un solo pecado. No sé si me doy a entender. Esto se hacía cada año. Y cada año los israelitas tenían que llevar su macho cabrío a Aarón o al sumo sacerdote que estuviera en funciones, y él degollaba el animalito y volvía a echar la sangre sobre la tapa del arca. Escuchen bien lo que les voy a decir. Hoy en día hay un movimiento que se llama G12, y no sé si lo hagan en todos, pero en Guadalajara así lo hacen. Si usted va a un servicio de G12, no sé si siempre, pero esto, algunos que han ido ahí me lo han platicado, que cuando se acaba un servicio, el pastor toma un borreguito, saca un cuchillo, lo degolla y lanza la sangre a toda la gente y dice, tomen la sangre para que sean lavados. ¿Me expliqué? Esa es una aberración, esa es una falsa doctrina, pero solo se los digo como un dato de información. No sé si lo hagan en todos los lugares donde hay G12, pero lo que es Guadalajara, sí, así lo llevan a cabo. Escuche esto. La palabra propiciación, que aparece aquí en 1 San Juan, capítulo 4, verso 10, la palabra propiciación, aquí su origen es del griego hilasmos. Propiciación del griego hilasmos, que en nuestro idioma quiere decir un medio por el cual el pecado es cubierto y remitido. Repito, propiciación, hilasmos, un medio por el cual el pecado es
cubierto y remitido. Le explico. La sangre de los animales no remitían pecados. Había que hacerlo año tras año, año tras año. La sangre de Jesús no solo nos cubre, nos perdonan. ¿Me voy a entender? Jesús es la propiciación por todos nuestros pecados y los de todo el mundo. Luego le explico. Este mismo vocablo griego, hilasmos, también significa apaciguamiento o satisfacción. Este mismo vocablo griego, hilasmos, también significa apaciguamiento o satisfacción. Le explico. ¿Qué es apaciguamiento? Es poner en paz la ira de Dios que se venía sobre nosotros. Poner en paz la ira de Dios que se venía contra nosotros. ¿Qué es satisfacción? Que Dios quedara satisfecho de sus justas demandas hacia el hombre. Por ejemplo, Él dice en el Salmo 14:1 en adelante, que Él vio hacia la tierra y no vio un justo. No encontró ningún justo. Eso dice el Salmo 14. Pablo en Romanos 3:10 dice lo mismo. No hay ni un justo. Y ya se los he explicado en esta congregación qué quiere decir justo. Alguien tan bueno como es Dios. Y si hacemos esa observación, pues no. Por eso el creyente debe valorar, debe amar cada vez más a su Salvador, porque Él es la propiciación. ¿Me expliqué? ¿O no? Bueno, ahorita le sigo. Escucha esto. En las diversas religiones antiguas, hablemos por ejemplo de los mayas, hablemos de los, ¿cómo se llaman los peruanos? Se me va ahorita el nombre, pero los incas, pero en los diferentes lugares del mundo, estoy hablando de Latinoamérica, pero si nos vamos a Europa es lo mismo. Escucha esta verdad. En las diversas religiones antiguas, al igual que en muchas religiones de la actualidad, es común la idea de que el hombre aplaque a un Dios por medio de diversas ofrendas o sacrificios. Por ejemplo, Don Goyo, sí sabe de quién le hablo, ¿verdad? De Don Goyo, del Popocatépetl. Cuando empezó a echar fumarolas, llegaron unos viejitos, no me acuerdo cómo se llaman los pueblitos, son aledaños al Popo. Entonces llevaron una charola con sandía, plátano, melón, manzanas. Entonces llegaron los reporteros y le decían, oiga, ¿y eso para qué es? Es para Don Goyo, es una ofrenda para que ya se aplaque. ¿Me expliqué? Bueno, hay otras naciones que es peor. Bueno, no vamos lejos, aquí en Mérida, Yucatán, ahí cerquita. Yo he estado ahí en los cenotes sagrados. Estoy más o menos como a 2 horas de Mérida, yo he pasado por ahí, gracias a Dios. Ahí lanzaban a niños, a mujeres, las más hermosas, para aplacar la ira de los dioses. Hace poco en National Geographic, por primera vez dejaron entrar a especialistas con sus cámaras hasta abajo, les prohibían tocar los cerebros, pero ahí se vieron muchos cerebros de niños, muchos de niños. No los podían tocar porque eran ofrendas sagradas, según ellos. ¿Por qué les digo esto? Por lo que les estoy diciendo esta enseñanza. Es decir, desde los antiguos hasta nuestros días, mucha gente sigue ofreciendo sacrificios de animales, humanos, que para aplacar sus dioses. Sigo en adelante. En el Nuevo Testamento, propiciación siempre hace referencia a la obra de Dios. En el Nuevo Testamento, propiciación siempre hace referencia a la obra de Dios, no la del hombre. No la del hombre, punto y seguido. El hombre es absolutamente incapaz de satisfacer la justicia de Dios. Repito lo que dije antes. El hombre es absolutamente incapaz de satisfacer la justicia de Dios, a no ser que pase la eternidad en el infierno. Y ahí sí. ¿Me expliqué? Es como un condenado a muerte, a la silla eléctrica, por ejemplo. ¿Sí es verdad? O no, la inyección letal, perdón. La inyección letal. Si alguien en Texas, por hablar de un estado gringo, comete un delito que merece la inyección letal, hasta que ese hombre, varón o mujer, no recibe la inyección letal, no queda satisfecha la justicia gringa en ese estado. ¿Me expliqué? Bueno, igual es con el Señor. Por eso le dije, en el Nuevo Testamento, propiciación siempre hace referencia a la obra de Dios, no la del hombre. El hombre es absolutamente incapaz de satisfacer la justicia de Dios, a no ser que pase la eternidad en el infierno. Escucha esta verdad. La única satisfacción o propiciación
que puede ser aceptable para Dios y que puede reconciliar al hombre con Dios, es la que fue hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Lo digo solo una vez más, la única satisfacción o propiciación que puede ser aceptable para Dios y que puede reconciliar al hombre con Dios, es la que fue hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Para darme a entender mejor, si va conmigo a Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 4. Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 4. Cuando lo haya encontrado me dice, por favor. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 4. ¿Ya lo encontró? Dice, ¿habló quién? Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Estamos hablando aquí a mediados de marzo. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, no se olvide de ese dato, en el 10 de este mes, tómese cada uno, ¿qué? Un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Qué dice el verso 4? Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Fíjense, antes ¿qué era? Un macho cabrío. ¿Ahora qué es? Un cordero. Le explico. En estos versículos, Éxodo 12, 1 al 4, en estos versículos tenemos una visión muy amplia sobre la obra propiciatoria llevada a cabo en la cruz por nuestro Señor Jesús. Aquí dice en los versículos 3 y 4 de Éxodo 12, un cordero. ¿Por qué? Porque un cordero es un hijo de una oveja. Un cordero es un hijo de una oveja. El cordero no es mayor a un año de edad. El cordero no es mayor a un año de edad. Por lo tanto, el cordero es un animal, como es niño, por decirlo así. ¿Cómo es este animalito? Dócil, manso y sometido. Ahí le voy. ¿Cómo dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo se entregó como propiciación? ¿Cómo dice? Isaías, deje una señal aquí por favor en Éxodo 12. Busque conmigo Isaías capítulo 53, versículo 7. Y aquí vamos a ver unas escrituras que nos van a ir ampliando la visión. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Isaías, capítulo 53, verso 7. ¿Lo podrá leer conmigo en voz alta? Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y era el Dios de todo el universo. Y sigue siendo. Si él hubiera querido, él tenía argumentos de sobra para no ser el cordero. Si él hubiera querido, tenía todo el poder del universo para borrar del mapa a los que lo estaban acusando y no subir a la cruz. ¿Me expliqué? Más enamorados debemos estar de Jesús, eternamente agradecidos con Jesús, porque él fue como cordero, dócil, manso, sometido, no abrió su boca. De él debemos aprender. Cuando nos acusen, cállate, cállate. Es que no me hace los frijoles como a mí me gusta, dice el marido. ¿Cómo va usted a actuar? Como el cordero. ¿Me dio a entender? De él tenemos que aprender, del carácter de Jesús. Él cómo subió a la cruz, callado. A él le preguntaban los del Sanedrín, ¿eres tú el Hijo de Dios? No contestaba. Lo golpeaban. A ver, ¿quién te golpeó? No contestaban. Le escupían la cara. A ver, ¿quién te escupió? ¿Va captando?
Si somos cristianos de verdad, y los que nos oyen en internet, si son cristianos, si usted es cristiana, señora, señorita que me está oyendo, si usted es cristiano, señor, señora que me está oyendo, adolescente que me estás oyendo en esta grabación, pues aquí hay un buen ejemplo. Aquí hay un buen ejemplo. Para quedarnos mudos, excepto que nos tengamos que defender de alguna difamación, bueno, hablemos con mansedumbre. Pero fuera de ahí, seamos como nuestro Señor Jesucristo. Escucha esta verdad. El cordero que se tenía que utilizar, como propiciación en el Antiguo Testamento, tenía que llenar ciertas condiciones. ¿Cuáles son una de ellas? Ahí está en Éxodo, capítulo 12, verso 5. Repito, el cordero que se tenía que utilizar como propiciación en el Antiguo Testamento tenía que llenar ciertas condiciones. ¿Qué dice Éxodo capítulo 12, verso 5? ¿Ya lo encontró? ¿Qué dice? Exactamente. El animal será sin defecto, macho de 1 año. ¿Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? Esa palabra sin defecto que aparece aquí en Éxodo 12:5 del hebreo tamim, sin defecto del hebreo tamim, quiere decir íntegro, quiere decir perfecto, quiere decir sin tacha. ¿Cómo dice la Biblia que era nuestro cordero? Primera epístola de San Pedro, capítulo 1. Primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. ¿Cómo dice que era nuestro cordero? ¿Cómo dice? Cuando lo tenga avíseme, por favor. Primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Dice el 18, sabiendo, es decir, vámonos enterando, cristianos, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué quiere decir sin mancha y sin contaminación? Del griego aspilos. Sin mancha, sin contaminación, del griego aspilos. Quiere decir sin tacha, sin falta ni defecto en su persona. Repito, ¿qué quiere decir sin mancha, sin contaminación? Del griego aspilos, quiere decir sin tacha, sin falta ni defecto en su persona. ¿Cómo era Jesús? Puro al 100%. Desde lo que pensaba, lo que decía, lo que hacía. Enamórese más de su Señor. Ámelo más. Cuanto más lo ame, más le va a obedecer. Yo sé lo que le digo. ¿Qué más requisitos tenía que tener este cordero? ¿Qué dice Éxodo capítulo 12, versículo 6? Éxodo capítulo 12, versículo 6. ¿Qué dice? Dice, y lo guardarás hasta el día 14 de este mes. Por eso le dije que por favor cuando leímos el verso 3 se acordara que dice en el 10 de este mes. ¿Cuántos días antes del sacrificio tenían que guardar al cordero? ¿Cuántos días? Cuéntelo. Porque el cordero lo sacaban de la manada y lo tenían que llevar a otro lugar apartadito. ¿Cuántos días antes que lo sacrificaran? ¿Cuántos días? 4. ¿Le digo algo? Anótelo, San Mateo 21:10. San Mateo 21:10. Nuestro Señor Jesucristo entró en Jerusalén para su sacrificio 5 días antes. Mateo capítulo 21, versículo 10. Nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén para ser sacrificado 5 días antes. ¿Qué más dice el versículo 6 que tenían que hacer con ese cordero? Dice en la parte B de Éxodo 12:6, ¿ya lo tiene? Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Inmolará, del hebreo shathat, S-H-A-K-J-A-T-D-T-T, acento en la segunda A. Shathat quiere decir
matar en sacrificio o masacre. Matar en sacrificio o masacre. ¿Qué dice San Lucas 23? San Lucas 23. Me fascina mi Salvador, me fascina su obediencia. Y esto es un testimonial para todo creyente. Yo sé que es imposible que usted y yo lleguemos a la perfección de obediencia de Cristo, pero necesitamos hacer lo mejor posible por la fe de nuestra obediencia al Padre en Cristo. ¿Ya encontró San Lucas 23, 18? ¿Qué dice ahí? Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Verso 21. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. ¿Cómo dice que tenían que matar al Cordero? Toda la congregación. ¿Así dice? ¿O cómo dice ahí? ¿Ya lo encontró? Y lo inmolará toda la congregación. Aquí entraron sacerdotes, pueblo, todos. Pregunto, ¿los requisitos para nuestro Cordero los llenó Jesús? Los llenó de principio a fin, hermanos. Después de dar muerte al Cordero Pascual, ¿qué tenía que hacer Israel con su sangre? Ahí dice Éxodo capítulo 12, versículos 7 y 13. Después de dar muerte al Cordero Pascual, ¿qué tenían que hacer con su sangre? Éxodo 12, 7 y verso 13. El 7 dice: tomarán de la sangre, la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y dice el Señor: y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Escucha esta verdad. Una vez que la sangre del Cordero se derramaba, estoy parafraseando Éxodo 12, 7, según Éxodo 12, 22, se tomaba un manojo de hisopo, es decir, una escobilla, y se mojaba con la sangre que estaba en el hebrillo, es decir, una vasija, y con este se untaba o se aplicaba al dintel, la parte superior de la puerta, y a los dos postes. ¿Para qué? Cuando pasara el ángel de la muerte que el Señor había enviado a Egipto para matar a los primogénitos, y el ángel donde viera la sangre del Cordero en el dintel o la parte superior de la puerta y en los postes de la misma puerta de la casa, ¿qué hacía el ángel exterminador? No entraba ahí. Pero donde no estaba esa sangre, entraba y mataba al primogénito. Tanto es así que mató al hijo de Faraón. ¿Me explico? ¿De qué nos habla esto? Que después que Cristo como propiciación nuestra, dio su vida, derramó su sangre en la cruz, esta verdad debemos aplicarla por la fe a nuestra alma. ¿Me di a entender? Repito lo que dije anteriormente. Una vez que se derramaba la sangre del Cordero, según Éxodo 12, 22, se tomaba una escobilla, se mojaba en la sangre, se ponía en una vasija y con esta se untaba o se aplicaba a la parte superior de la puerta y a los postes. En el caso de Jesús, después de ser nuestra propiciación, derramar su sangre, por la fe debemos aplicar esta obra de Cristo a nuestra alma. ¿Qué dice Romanos 3:25, la parte A? Romanos capítulo 3, versículo 25, la parte A. Cuando lo encuentre me avisa, por favor. Romanos capítulo 3, verso 25, la parte A. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es lo que le dije anteriormente. A quien Dios puso, es decir, levantó, estableció como propiciación por medio de la fe en su sangre. Aquí la palabra propiciación del griego hilasterión, significa víctima expiatoria.
víctima expiatoria, o por quien Dios muestra la misericordia de su gracia, o por quien Dios muestra la misericordia de su gracia, justificador al pecador que cree. Repito, víctima expiatoria, o por quien Dios muestra la misericordia de su gracia, justificadora al pecador que cree. ¿Me va entendiendo? Porque este es un tema clave. Si usted no ha nacido de nuevo, este es un tema clave. La propiciación es antes de la expiación. La expiación es antes de la reconciliación. La reconciliación es antes de la justificación. Y la justificación es antes de la salvación. ¿Me va entendiendo? Este es un tema que usted lo tiene que recibir en su corazón por fe. Si usted no lo recibe por fe, difícilmente usted se salva si no es salvo. ¿Me di a entender? Porque si Jesús no viene como propiciación, nadie se salva. No sé si me di a entender. Nadie se salva. Sí, por eso estoy haciendo el comparativo del Cordero Pascual del Antiguo y nuestro Cordero. Cada día, o casi siempre, para no mentir, me despierto y le digo, gracias por ser la propiciación por mis pecados. ¿Me doy a entender? Es tal la obra de propiciación que en Apocalipsis 5, no recuerdo ahorita el texto, Juan, cuando tuvo la visión, dice que vio a un cordero como inmolado que estaba al lado del trono. ¿Por qué cree que está Jesús todavía ahí como inmolado? Porque está como testimonial suyo y mío. Cuando alguien peca, el Padre ve al testimonial, que es el cordero que fue inmolado, porque Él es la propiciación. Sin esa propiciación, nadie se salva. Nadie. Recuérdese que en el Antiguo Testamento, la sangre de los animalitos, se lo voy a leer al final, no salvaba a nadie. A nadie. Excepto a los poquísimos que creyeron. Porque hubieron hombres que creyeron viendo al cordero que iba a ser sacrificado, es decir, Cristo. Continúo. La propiciación comporta la idea de que el santo antagonismo o rivalidad de Dios hacia el pecado debe ser removido. Repito, la propiciación comporta la idea de que el santo antagonismo o rivalidad de Dios hacia el pecado debe ser removido, a fin de que el pecado pueda ser perdonado y el pecador pueda ser restaurado. ¿Ahora ya quedó más claro? Sin propiciación no hay perdón de pecados. Sin propiciación no hay justificación, menos nacimiento nuevo. Repito, la propiciación comporta la idea del santo antagonismo o rivalidad de Dios hacia el pecado que debe ser removido, a fin de que el pecado pueda ser perdonado y el pecador pueda ser restaurado. Punto y coma. Por lo tanto, la propiciación es antes de la limpieza de los pecados. Repito, por lo tanto, la propiciación es antes de la limpieza de los pecados. En otras palabras, sin propiciación no hay perdón, mucho menos salvación. ¿Le da gloria a Cristo? Les decía la vez pasada, creo que en esta congregación, muchos son salvos y ni cuenta se dieron cómo. Por eso es esta enseñanza. Para ustedes y para los que nos escuchan en internet, se salvaron y sepa la bola cómo fue. No, Dios quiere que esta serie, todos los cristianos, todos los creyentes, nos enteremos el proceso, el procedimiento, lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera nos levantemos con más amor, con más fe y le digamos, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué cree que Pablo, cuando se encuentra con el Señor, con su Salvador en Hechos 9, su primer pregunta, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Qué quieres que yo haga? Así se tiene que levantar la iglesia cristiana ahora. Decirle, Señor, ahora sé lo que has hecho por mí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Me va siguiendo, iglesia? Porque hay cristianos que, hombre,
Vienen a la iglesia, se van a trabajar, y el evangelio, hermanos, y el servicio en la iglesia, hermanos, y el testimonio en casa, hermanos. ¿Me van siguiendo? Nosotros los cristianos, las cristianas, somos siervos de Dios de 24 horas. No nada más de jueves 2 horas y domingos 2 horas. Cuando vengo a la iglesia, ¿verdad? Porque cuando no, pues 2 horas allá cuando vengo. En fin, los que me están escuchando no llevan ninguna alusión personal, simplemente lo estoy diciendo por decir. Para que centralicemos mejor esta enseñanza de que sin propiciación no hay perdón, mucho menos salvación, por favor acompáñenme en su Biblia a la primera epístola de San Juan en el capítulo 2. Primera epístola de San Juan capítulo 2 en el versículo 2, por favor. Primera epístola de San Juan capítulo 2, versículo 2. Cuando lo haya encontrado, dígame, por favor. Vamos a leer la primera parte del versículo 2. ¿Ya lo tiene? Por favor, si gusta leerlo conmigo en voz alta, dice, y Él, está hablando de Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Hasta allí. Escuche bien esto, le va a bendecir mucho. Y Él es la propiciación, indica Jesucristo o el Señor es en persona la propiciación. Se los vuelvo a repetir. Y Él es la propiciación, indica Jesucristo o el Señor es en persona la propiciación. Pregunto, ¿dónde quedan los sacrificios de animales o de humanos para aplacar a los dioses? ¿Dónde quedan? Es pura fantasía, es puro invento del hombre. Porque si queremos estar en paz con Dios, como dice Romanos 5:1, si queremos estar en paz con Dios, necesitamos recibir los méritos de la obra de Cristo en el Calvario. Así, nada más. No hay otra manera de apaciguar, no hay otra manera de tener paz con Dios. No hay otra, no hay otra. Muchos seres humanos tristemente han sido engañados por diversos grupos religiosos, pero por eso están como están. Solo se emocionan al ver a sus líderes, solo aplauden al líder, pero pues de ahí no pasa. Y para que veamos que nuestro Cordero cualificaba para ser exactamente el Cordero, pongo una señal aquí porque voy a regresar a 1 San Juan 2 y busque conmigo por favor Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26, por favor. Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26. ¿Ya lo encontró? Dice Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Me detengo un poquito. Cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo subió a la cruz, antes que se presentara ante sus discípulos, resucitado con las marcas del sacrificio, subió en holocausto al Padre. Es lo que está diciendo ese versículo. Subió como holocausto al Padre, subió al cielo, subió al tercer cielo y le dijo, Padre, ¿te agradó mi sacrificio? Y él le dijo, sí. Bajó otra vez a la tierra Cristo. ¿Me expliqué? ¿O no? Cuando Cristo se ofreció en la cruz como propiciación suya y mía y de todo creyente en todo el planeta primero, así como estaba inmolado con sangre, como estaba su cuerpo hecho pedazos, subió al cielo, al tercer cielo, y se presentó ante el Padre, porque Él era nuestro holocausto. Por eso le dije que me siguiera con mucho cuidado. ¿Se acuerda que un macho cabrío era para qué? Para holocausto. ¿Y otro para qué? Para soltarlo vivo. Bueno, Jesucristo era el macho que era para holocausto, para quemarlo. ¿Me va siguiendo? Por eso Él, antes de presentarse en este planeta, cuando se le aparece a los discípulos, Él sube al cielo y le dice al Padre, ¿te agradó, Padre? Y Él le dice, sí. Y Jesús baja otra vez a la tierra. ¿Sí lo captó? Ok, porque a mí me interesa mucho. Repito el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, es decir,
No fue al tabernáculo que había hecho Moisés, no fue al tabernáculo que había reparado Salomón, no. Fue a donde dice, al cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los cristianos, los futuros cristianos ante Dios. ¿Qué dice el 25? Y no para ofrecerse muchas veces. En el antiguo era cada año. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Qué dice el 26? De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar de en medio el pecado. Quitar de en medio el pecado. ¿El macho cabrío lo podía quitar? No. Continúo. La obra de propiciación llevada a cabo en la cruz por Cristo perdonó los pecados de los antiguos. ¿Qué? Ahorita le voy a mostrar. La obra de propiciación llevada a cabo en la cruz por Cristo perdonó los pecados de los antiguos. Solo les cito un caso. Ahí dele vuelta una o dos hojas de su Biblia, Hebreos 11:28. Hebreos 11:28. ¿Ya lo tiene? Dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Le explico. Moisés llevó a cabo la Pascua por la fe en Cristo. ¿Esto está diciendo aquí? Porque está hablando de él. Moisés llevó a cabo la Pascua por la fe en Cristo. Pero escucha esta verdad. Pero también todos los pecados que se han cometido o están todavía por cometerse habrán de ser perdonados y serán perdonados sobre la base de la misma propiciación. Repito lo que dije antes. Pero también todos los pecados que se han cometido o están todavía por cometerse habrán de ser perdonados y serán perdonados sobre la base de la misma propiciación. ¿Cuántos dicen gracias, Cordero de Dios? Wow. Imagínense si Jesús no es propiciación. ¿Cuántos de aquí no pecamos? ¿Cuántos del internet que me están oyendo no pecan? Si Jesús no fuera nuestra propiciación, yo creo que hoy dejamos de existir. Todos fallamos. No que el cristiano o la cristiana adrede busque pecar como el incrédulo, no, pero pecamos, aisladamente, pero pecamos. Pero bendito sea Dios por la obra de Cristo, por la persona de Cristo, por el sacrificio de Cristo, porque por Él nos perdonan una y otra vez. Repito, el cristiano no practica el pecado, pero ocasionalmente cae, aunque no quiera. Por tal razón, que dice 1 de San Juan 2, versículo 2, la parte B. 1 de San Juan 2, versículo 2, la parte B. Dice aquí, y no solamente por los nuestros, está hablando Juan, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Tiene usted familiares inconversos? También ellos tienen chance. Usted que me escucha por el internet, si usted no es nacido de nuevo, también usted tiene chance. Le explico lo que quiere decir la parte B de este versículo. Indica, se ha efectuado una provisión para todo el mundo. Se ha efectuado una provisión para todo el mundo, de manera que nadie queda por predeterminación divina excluido de la esfera de la misericordia de Dios. Repito, indica este versículo 2, la parte B de 1 San Juan 2, se ha efectuado una provisión para todo el mundo, de manera que nadie queda, nadie es nadie, por predeterminación divina, excluido de la esfera de la misericordia de Dios. Ahora, para que esta obra de propiciación
Ahora, para que esta obra de propiciación que llevó a cabo Cristo hace más de 2000 años se haga real en usted que me está escuchando en esta iglesia, se haga real en usted que me está escuchando en este momento en el internet, se haga real en cualquier persona, aunque no me esté escuchando ahorita, únicamente necesita recibirla a través de la fe. ¿Me expliqué? Porque esa es su condición. Cristo como propiciación proveyó lo que cada ser humano necesita, de cualquier edad, de cualquier rango social, económico, etcétera, de cualquiera, solo necesita recibirlo por fe. Se acabó. Y esa propiciación, esa obra de apaciguamiento o satisfacción, se hará real en él. Y entonces vendrá el perdón de pecados. Y entonces vendrá la reconciliación, vendrá la expiación, vendrá la justificación, vendrá el nacimiento nuevo. Porque es Cristo nuestra propiciación. Quiero terminar este tema dirigiéndome a todos los creyentes, a todos los cristianos. ¿Qué dice la primera carta a los Corintios capítulo 5? Primera carta a los Corintios capítulo 5 en el versículo 7, la parte B. Primera carta a los Corintios en el capítulo 5, versículo 7, la parte B. Cuando lo tenga me dice por favor. Dice primera carta a los Corintios 5, 7b. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué dice Pablo? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Solo le recuerdo, la Pascua judía se repetía cada año, el día 14 del mes de Nisan. Repito, la Pascua judía se repetía cada año, el día 14 del mes de Nisan. En la mañana de dicho día, estoy hablando de los judíos, todo pan fermentado tenía que ser arrojado de casa. ¿Me expliqué? En este día, cuando hacían los judíos la Pascua, incluso lo siguen haciendo, en la mañana de dicho día, todo pan fermentado tenía que ser arrojado de casa. Escuche bien, el cristiano, la cristiana, por la obra de Cristo, que fue de una vez y para siempre, para mantenerse apartado del pecado, ha de vivir o hemos de vivir en una continua Pascua. ¿Usted es cristiano? ¿Somos cristianos? Repito, el cristiano, la cristiana, por la obra de Cristo, que fue de una vez y para siempre, para mantenernos apartados del pecado, ha de vivir o hemos de vivir en una continua Pascua, o para darme a entender mejor, o una constante purificación, o una constante purificación. ¿Para qué? Para que prevalezcan en cada uno de nosotros, me refiero a los creyentes, para que prevalezcan en cada uno de nosotros, me refiero a los cristianos y cristianas, la sinceridad y la verdad. La sinceridad y la verdad. Le pregunto a los de internet con respeto, ¿son cristianos? ¿Son cristianas los que me oyen? Les pregunto a ustedes aquí en esta congregación, ¿somos cristianos? ¿Somos cristianas? Necesitamos, por nuestro Cordero que ya fue sacrificado, diario estarnos purificando. Diario estarnos purificando. Cada quien sabe, como dicen por ahí, de qué pata cojea. ¿Verdad? Cada quien sabe qué cola trae. Aquí la mochando, aquí la mochando, aquí la mochando. Me decía un misionero gringo cuando iba a predicar allá por Tequila, Jalisco: pastor, el problema de esta gente es que es bien religiosa. Pues predíquele el evangelio, le decía yo. Predíquele el evangelio. El evangelio es la que corta la cola hasta que lo deje rabón, o como usted quiera, le decía yo. Usted no se canse. Dios nos llamó a predicar su evangelio, pues órale. El que nació de nuevo, la que nació de nuevo, o por las buenas o por disciplina, se santifica porque se santifica. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta hermosa enseñanza que nos has traído hoy a esta casa de oración aquí en La Piedad, Michoacán. Te doy muchas gracias por el pueblo, el rebaño que tienes aquí,
Pero también te doy muchas gracias por los que nos escuchan, varones o mujeres, no sé en dónde, pero sé que nos escuchan. Hasta allá oro por misericordia para todo varón y mujer que nos escucha. Pero también pido misericordia para los que nos congregamos aquí, en esta, tu casa de oración en La Piedad, Michoacán. Porque necesitamos, a partir de esta serie de enseñanzas que viene de tu corazón, que está respaldada por tu palabra y tu Santo Espíritu, que cada creyente o cada futuro creyente de esta congregación en particular, seamos creyentes, que cada vez valoremos más lo que tú has hecho por nosotros. Nosotros con dinero o sin dinero no podíamos ir a tu reino, Padre. Pero enviaste a tu Hijo en propiciación por nuestros pecados. A través de Él se apaciguó tu enojo, se apaciguó tu indignación porque éramos rebeldes, porque éramos aborrecibles. Se apaciguó, pero también Cristo Jesús como propiciación satisfizo tus justas demandas. Porque tú quieres a un varón y una mujer en tu reino tan bueno como tú eres, pero nadie lo hubiera alcanzado. Así es que esta noche toda tu iglesia te decimos gracias, Cristo Jesús, por ser nuestro Cordero Pascual que se ofreció en propiciación a sí mismo de una manera sujeta, callada, en misericordia, porque tú sabías que iba a haber un pueblo, tú sabías que iba a haber un rebaño que iba a recibir tu palabra, y al recibirla, esta palabra en especial, esta enseñanza en particular, sería perdonado, sería limpiado, sería vuelto con su Creador, sería justificado y sería hecho un hijo y una hija de Dios. Muchísimas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por revelarnos estas verdades, pero sobre todo por haber enviado a tu Hijo en propiciación por cada uno de nuestros pecados. A ti sea la gloria, Padre, a ti sea la alabanza, Cordero de Dios, y gracias por tu presencia manifiesta con tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que tengan